20 años. Esa es la cantidad de tiempo que un hombre puede tardar en construir una imagen de poder absoluto. Y a veces, solo unas semanas bastan para verla derrumbarse frente a todo el mundo. Durante años, Genaro García Luna fue presentado como el hombre más poderoso en la guerra contra el narcotráfico en México. El superpolicía, el estratega, el cerebro detrás de los operativos más importantes del país. Era el hombre que hablaba de seguridad nacional en Washington. El hombre que se sentaba junto a presidentes. El hombre que prometía limpiar México del crimen organizado. Pero hoy, ese mismo hombre duerme en una prisión federal en Estados Unidos. Sin escoltas, sin traje oscuro, sin conferencias, sin poder. Solo un número más en el sistema penitenciario. ¿Cómo pasó de ser el rostro de la lucha contra los carteles a ser acusado de trabajar para ellos? ¿Qué ocurrió en realidad detrás de las cámaras, detrás de los discursos, detrás de la guerra que marcó a millones de familias mexicanas? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia simple. Es una historia de poder, ambición, dinero, silencio y traición. Y si creías que ya sabías todo sobre este caso, quédate hasta el final, porque hay detalles que cambiaron la percepción de todo un país. Si este tipo de historias te interesan, suscríbete ahora mismo. Aquí analizamos los casos que marcaron nuestra historia reciente. Y al final quiero que me digas en los comentarios algo muy simple. ¿Crees que realmente actuó solo? Genaro García Luna no era un político tradicional. No era un gobernador. No era un empresario visible. Era algo más delicado. Era el hombre que controlaba la información. Fue director de la Agencia Federal de Investigación. Luego secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Era el encargado de coordinar la estrategia nacional contra los carteles. Mientras México vivía una de las etapas más violentas de su historia, él era quien aparecía frente a las cámaras prometiendo resultados. Prometía capturas. Prometía operativos exitosos. Prometía inteligencia limpia. Y durante años, muchos le creyeron. Pero en febrero de 2023, en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, todo cambió. Testigos protegidos. Exmiembros de narcotráfico. Excolaboradores. Uno tras otro comenzaron a declarar que el hombre encargado de combatir al crimen recibía millones de dólares para proteger a uno de los carteles más poderosos del mundo. Millones. Pagos en efectivo. Moletas. Reuniones secretas. La pregunta ya no era si existía corrupción en México. La pregunta era si la guerra contra el narco había sido una ilusión. Imagínate esto. El hombre que decía proteger al país, siendo acusado de proteger a quienes lo desangraban. El superpolicía convertido en acusado federal. Y lo más impactante, no fue solo la acusación. Fue el silencio. Durante años, su imagen fue blindada. Era intocable. Respetado. Temido. Pero en Estados Unidos no bastó la reputación. Fue arrestado en Dallas en 2019. Esposado. Sin cámaras amigas. Sin discursos. Desde entonces, su nombre dejó de asociarse con seguridad. Y comenzó a asociarse con traición. En este video vamos a descubrir 3 cosas que casi nadie explica con claridad. Primero, cómo construyó su poder y por qué nadie lo cuestionó durante tanto tiempo. Segundo, qué ocurrió realmente en el juicio en Nueva York y por qué los testimonios fueron tan devastadores. Y tercero, lo que significa su condena para México y para millones de familias que vivieron la violencia de esos años. Te avisaré cuando entremos en cada parte. Y créeme, la tercera es la que deja más preguntas que respuestas. Si viviste esos años, si recuerdas el miedo en las calles, si recuerdas las noticias diarias sobre operativos y enfrentamientos, este caso te toca directamente. Porque no es solo la historia de un hombre. Es la historia de una época. Y ahora vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se construye un hombre que parecía intocable? ¿Cómo se construye un hombre intocable? Hay hombres que nacen con poder. Y hay hombres que aprenden a fabricarlo. Genaro García Luna no llegó al centro del poder por accidente. No fue una casualidad. Fue una construcción lenta, estratégica, silenciosa. Y entender cómo lo hizo es clave para entender por qué durante tantos años nadie lo cuestionó.
porque no se convirtió en el hombre más influyente en seguridad en México de la noche a la mañana. Lo construyó paso a paso. Y cada paso lo acercó más a una posición donde parecía imposible tocarlo. En los años 90 comenzó a escalar dentro del aparato de inteligencia mexicano. Se especializó en información, en análisis, en estructuras internas. No era el policía de calle. Era el hombre detrás del escritorio que sabía más que los demás. Y en el mundo del poder, la información vale más que las armas. Con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, García Luna fue nombrado director de la Agencia Federal de Investigación. Era joven, ambicioso, y tenía algo que pocos tenían: acceso directo, acceso a datos sensibles, acceso a operaciones confidenciales, acceso a la narrativa. Durante esos años comenzó a construir una imagen pública muy cuidada. Traje oscuro, lenguaje técnico, presentaciones llenas de mapas y cifras. Se mostraba como el tecnócrata moderno que México necesitaba. No gritaba, no improvisaba, no se salía del guión. Y eso generaba confianza. Cuando Felipe Calderón asumió la presidencia en 2006 y declaró la guerra frontal contra el narcotráfico, García Luna se convirtió en su pieza clave. Secretario de Seguridad Pública. El hombre que coordinaría la estrategia nacional. Ese momento cambió todo. Porque la guerra contra el narco no solo fue una política pública. Fue una narrativa. Y García Luna era quien la comunicaba. Mientras el país veía retenes militares en las calles. Mientras las cifras de homicidios comenzaban a dispararse. Mientras las familias empezaban a vivir con miedo. Él aparecía en conferencias asegurando que todo estaba bajo control. Cada captura importante era anunciada con solemnidad. Cada decomiso era presentado como un avance histórico. La imagen era clara. Un gobierno fuerte enfrentando a criminales peligrosos. Y en el centro de esa imagen estaba él. Pero aquí viene la primera pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que en medio de tanta violencia, nadie cuestionara seriamente al hombre que dirigía la estrategia? Porque durante años no hubo investigaciones profundas en su contra. La respuesta es incómoda. Porque el poder protege. Porque cuando controlas la información, controlas la percepción. Y durante más de una década, García Luna fue el rostro de la lucha contra el crimen organizado. En Estados Unidos era visto como aliado estratégico. Se reunía con agencias federales. Participaba en foros internacionales. Recibía reconocimientos. Su figura trascendía fronteras. Era el mexicano que hablaba el lenguaje de Washington. Y eso le dio algo más valioso que el dinero: legitimidad internacional. Pero mientras su imagen crecía, en las calles de México la violencia también crecía. Los enfrentamientos aumentaban. Los desplazamientos forzados se multiplicaban. Las familias enterraban a sus muertos. Y sin embargo, el discurso oficial se mantenía firme. Era una guerra necesaria. Era el precio por limpiar el país. Si hasta aquí te está sorprendiendo lo que escuchas, te invito a suscribirte. Porque lo que viene en los próximos minutos cambia completamente la perspectiva. Durante esos años comenzaron a circular rumores. Susurros en pasillos políticos. Comentarios en redacciones. Versiones no confirmadas. Pero nunca pruebas públicas. Y sin pruebas, el sistema seguía funcionando. Después de dejar el cargo en 2012, García Luna no desapareció. Se mudó a Estados Unidos. Formó empresas de consultoría en seguridad. Adquirió propiedades. Continuó moviéndose en círculos influyentes. Nada indicaba que estuviera preocupado. Nada indicaba que temiera una investigación. Y eso es lo más revelador. Actuaba como alguien convencido de que nada podría alcanzarlo. Pero el poder tiene una característica peligrosa. Mientras más alto subes, más visible te vuelves. Y en algún punto, las miradas cambian. En diciembre de 2019 fue arrestado en Dallas, Texas. Sin aviso previo. Sin conferencia de prensa. Sin tiempo para preparar una narrativa. Ese fue el momento en que el hombre intocable dejó de serlo. La pregunta no es solo si era culpable. La pregunta es cómo logró sostener durante tantos años una imagen impecable mientras, según la acusación, ocurría algo completamente distinto detrás de escena. En el próximo capítulo vamos a entrar al juicio.
Vamos a escuchar lo que dijeron los testigos. Vamos a analizar por qué las declaraciones en Nueva York sacudieron no solo a un hombre, sino a toda una generación que creyó en esa guerra. Y cuando escuches algunos de esos testimonios, entenderás por qué este caso no es solo judicial. Es histórico. Déjame en los comentarios algo importante. ¿Tú confiabas en esa estrategia de seguridad en aquellos años? El juicio que sacudió a México. Un juicio puede durar semanas, pero hay testimonios que tardan años en digerirse. En febrero de 2023, en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, comenzó algo que muchos en México jamás imaginaron ver. El hombre que durante años habló en nombre del Estado mexicano estaba sentado ahora como acusado, no como experto, no como estratega, no como autoridad, como presunto colaborador del narcotráfico. Y desde el primer día, el ambiente dejó claro que no sería un juicio ordinario. La Fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación directa. Genaro García Luna habría recibido millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de protección. No era una acusación menor. No era una sospecha administrativa. Era una acusación que, de ser cierta, reescribía por completo una etapa de la historia reciente de México. El primer golpe no fue mediático. Fue testimonial. Uno a uno comenzaron a desfilar antiguos integrantes del crimen organizado. Nombres que durante años habían sido asociados con violencia, rutas, cargamentos, enfrentamientos. Ahora estaban en una sala de corte bajo juramento. Y comenzaron a hablar. Sergio Villarreal, conocido como El Grande. Jesús Zambada García, hermano de Ismael El Mayo Zambada. Otros colaboradores protegidos. Todos repitiendo una misma idea. Que el hombre encargado de combatirlos recibía pagos para permitirles operar. Maletas con millones de dólares. Reuniones en hoteles. Protección en aeropuertos. Información filtrada sobre operativos. La narrativa era devastadora, porque no hablaban de un error aislado. Hablaban de una estructura. Imagínate lo que significaba escuchar eso. Para las madres que perdieron hijos. Para los policías caídos. Para las familias desplazadas por la violencia. Si las acusaciones eran ciertas, entonces la guerra no solo había sido violenta, había sido traicionada desde dentro. Y aquí viene el punto que cambió todo. La defensa de García Luna insistió en que los testigos eran criminales confesos buscando reducir sus propias condenas. Argumentaron que no existían pruebas físicas contundentes, que no había videos, ni grabaciones directas, ni depósitos bancarios rastreables en México. Era palabra contra palabra. Pero el peso acumulado de los testimonios empezó a inclinar la balanza. La Fiscalía presentó también registros financieros en Estados Unidos. Propiedades adquiridas. Empresas constituidas. Movimientos que no cuadraban con un salario oficial. No era una sola pieza. Era un mosaico. Y mientras el juicio avanzaba, en México el silencio era ensordecedor. Pocas voces oficiales. Poca autocrítica. Mucha cautela. Porque si la acusación se sostenía, no era solo un hombre el que quedaba expuesto. Era una estructura política completa. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, suscríbete ahora. Porque lo que vamos a entender en los próximos minutos no es solo un veredicto, es una herida histórica. Durante las audiencias, García Luna mantuvo una postura firme. No declaró en su propia defensa. No rompió el silencio. Su imagen en la corte contrastaba con la figura segura que México había visto durante años. Ya no era el funcionario rodeado de cámaras amigas. Era un acusado escuchando cómo antiguos miembros del narcotráfico lo señalaban directamente. Y entonces llegó el momento decisivo. Después de semanas de testimonios, el jurado deliberó. La decisión fue unánime. Culpable. Conspiración para traficar cocaína. Participación en empresa criminal continua. Mentir a autoridades migratorias. La palabra culpable cayó como una losa. No solo sobre él, sobre una década completa. Porque si el hombre que coordinaba la estrategia estaba coludido, entonces, ¿qué fue realmente aquella guerra? Esa es la pregunta que todavía divide a México. Algunos dicen que fue traición individual. Otros creen que fue algo más profundo.
Pero el veredicto marcó un antes y un después. En ese momento dejó de ser presunto. Se convirtió en convicto. La condena no solo define el destino de un hombre. Define cómo recordaremos una etapa entera. En Estados Unidos enfrenta una posible sentencia de décadas en prisión. Décadas. El mismo tiempo que duró la narrativa que lo sostuvo. Y mientras tanto, en México la conversación apenas comienza. Porque el juicio fue en Brooklyn. Pero las consecuencias morales están en México. En las colonias donde hubo balaceras. En las carreteras donde aparecieron retenes. En las ciudades que aprendieron a vivir con miedo. Si creciste en esos años, si recuerdas cómo cambió el país a partir de 2006, sabes que esto no es solo un caso judicial. Es un espejo. Un espejo incómodo. En el próximo capítulo vamos a entrar en lo más delicado. ¿Qué significa esta condena para el futuro? ¿Puede haber más nombres? ¿Puede repetirse una historia así? Y lo más importante, ¿estamos realmente preparados para enfrentar lo que este caso revela? Déjame en los comentarios una pregunta que muchos no se atreven a hacer. ¿Crees que fue el único? Una sentencia no cambia el pasado, pero puede cambiar la forma en que lo entendemos. Cuando el jurado en Nueva York declaró culpable a Genaro García Luna, no solo cerró un proceso judicial, abrió una herida histórica. Porque este caso no trata únicamente de un funcionario corrupto. Trata de confianza, de instituciones, de un país que vivió más de una década bajo una narrativa que hoy muchos cuestionan. La pregunta ya no es si un hombre cayó. La pregunta es qué más podría caer después de él. Durante años, millones de mexicanos escucharon que la violencia era el precio inevitable para recuperar la seguridad, que los operativos eran necesarios, que las calles militarizadas eran parte de la solución. Y mientras tanto, la cifra de homicidios crecía. Familias desplazadas, comunidades enteras atrapadas entre fuego cruzado, niños creciendo con retenes como paisaje cotidiano. Si el máximo responsable de esa estrategia estaba, según el veredicto, coludido con el crimen organizado, entonces la herida es doble. Porque no solo hubo violencia, hubo traición. Y esa palabra pesa. Pesa en las madres que siguen buscando a sus hijos desaparecidos. Pesan los policías honestos que arriesgaron la vida creyendo en la cadena de mando. Pesan los ciudadanos que confiaron. La condena de García Luna en Estados Unidos marca un precedente histórico. Es uno de los funcionarios mexicanos de más alto nivel juzgado y declarado culpable por vínculos con el narcotráfico en una corte extranjera. Eso, por sí solo, ya es significativo. Pero hay algo aún más profundo. Este juicio ocurrió fuera de México. Y eso también genera preguntas. ¿Por qué no fue investigado antes en su propio país? ¿Por qué las acusaciones formales llegaron desde el extranjero? ¿Por qué el sistema mexicano no produjo ese juicio? Son preguntas incómodas. Y para un público que vivió esos años, especialmente quienes tienen hoy entre 40 y 60 años, estas preguntas no son abstractas. Son recuerdos de noticias diarias sobre enfrentamientos. Recuerdos de miedo al viajar por carretera. Recuerdos de ciudades que cambiaron para siempre. Si esta historia te está ayudando a entender mejor lo que vivimos como país, suscríbete ahora. Porque aquí no solo contamos casos, analizamos lo que significan para nuestra historia. Después del veredicto, la reacción política en México fue dividida. Algunos utilizaron el caso para atacar a administraciones pasadas. Otros lo calificaron como una decisión extranjera sin implicaciones internas. Pero más allá de la política, lo que quedó fue una sensación colectiva de desconfianza. Si el hombre encargado de la seguridad pudo operar así durante años, ¿qué mecanismos fallaron? ¿Dónde estaban los controles internos? ¿Quién supervisaba al supervisor? El caso también envía un mensaje hacia el futuro. Las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad siempre han sido delicadas. Compartir inteligencia, coordinar operativos, intercambiar información. Después de esta condena, esa cooperación entra en una nueva etapa. Más cautelosa, más vigilada, porque la confianza institucional no se reconstruye fácilmente. La condena no cierra la historia. La transforma. Abre la puerta a nuevas investigaciones. A posibles responsabilidades políticas.
a una revisión profunda de lo que significó aquella guerra. También deja una lección clara. El poder, por alto que sea, no es eterno. La reputación, por blindada que parezca, puede fracturarse. La narrativa oficial, por repetida que esté, puede derrumbarse cuando aparecen testimonios bajo juramento. Para quienes viven en Estados Unidos y siguieron este juicio desde allá, el impacto también es fuerte. Porque durante años, García Luna fue presentado como aliado estratégico en la lucha contra el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Si esas acusaciones eran ciertas, entonces el problema no era solo mexicano. Era binacional. Y eso cambia el ángulo completo del análisis. Hoy, Genaro García Luna enfrenta la posibilidad de pasar décadas en prisión federal. Décadas. El mismo tiempo que tardó en construir su carrera. El mismo tiempo que tardó en consolidar una imagen de eficiencia y modernidad. Mientras tanto, México sigue lidiando con los efectos de aquella etapa. Las cifras de violencia no desaparecieron de un día para otro. Las heridas sociales no se cerraron con un veredicto. Pero sí cambió algo. Cambió la conversación. Hoy es imposible hablar de la guerra contra el narcotráfico sin mencionar este juicio. Hoy es imposible analizar aquella estrategia sin incluir esta condena. Y quizás esa sea la verdadera dimensión del caso. No solo el destino de un hombre, sino la reescritura de una narrativa nacional. Déjame en los comentarios algo importante. Cuando recuerdas esos años, ¿qué sientes más? ¿Miedo, enojo o desconfianza? Tu respuesta ayuda a entender cómo esta historia sigue viva en la memoria colectiva. Porque al final, este no es solo un expediente judicial. Es una lección sobre poder, transparencia y consecuencias. Un recordatorio de que ninguna posición es intocable. Y de que la historia, tarde o temprano, pasa factura. Nos vemos en el próximo análisis. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.